Buenas noches o quizás buenos días, donde quiera que te encuentres en este vasto tapiz de la existencia humana. Detente un momento conmigo. Cierra los ojos si lo deseas o simplemente permite que tu mente vaya libremente más allá de las preocupaciones del día. Piensa por un instante en la palabra matrimonio. ¿Qué imágenes evoca en ti? ¿Un pacto sagrado, una promesa inquebrantable o quizás un laberinto de complejidades inescrutables? Todos, de una forma u otra, hemos sido testigos, protagonistas o quizás meros observadores silenciosos de las intrincadas danzas que se tejen en el corazón de una unión. Celebraciones llenas de luz y esperanza, pero también sombras que se alargan, susurros de decepción, silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en lo más profundo del alma, cuando aquello que se juró eterno comienza a desmoronarse pieza a pieza, bajo el peso de verdades que nunca debieron ver la luz? Imagínate un amor que ha resistido la prueba de 3 décadas, de risas, de lágrimas, de construcciones y reconstrucciones. Un amor que, para el mundo exterior, era un faro. Un ejemplo de perfección, de estabilidad inquebrantable. ¿Podrías concebir que, tras tantos años, ese mismo amor se convirtiera en un campo de batalla? No en la intimidad de un hogar, sino en el frío e implacable escenario de un tribunal. Un lugar donde cada palabra es un arma, cada mirada una herida. Y lo más cruel de todo, ¿cómo crees que se siente el alma cuando la verdad más íntima, la que se guardó bajo 7 llaves, es expuesta sin piedad ante los ojos curiosos de un mundo que juzga y condena sin comprender el verdadero calvario? Prepárate, pues, porque la historia que estamos a punto de desvelar te llevará al corazón de un drama que explora precisamente eso, la historia de un matrimonio. De 30 años de promesas y secretos, y de cómo la humillación pública, esa bestia invisible, puede arrastrar a las almas hasta un desenlace tan inesperado, tan devastador, que resquebraja cada creencia preconcebida sobre el amor, la lealtad y la justicia. Escucha atentamente, porque cada silencio, cada pausa, contiene una parte de la verdad que está a punto de ser revelada. La tenue luz del amanecer apenas se filtraba por las rendijas de las persianas, dibujando sombras alargadas sobre los muebles antiguos del dormitorio. 30 años de mañanas compartidas, de silencios cómodos y, en los últimos tiempos, de un abismo creciente entre dos almas que una vez se juraron amor eterno. Se cernían sobre Aurora. El eco de sus pasos resonaba en el vacío de la casa. Mientras preparaba el café, un ritual que se había vuelto mecánico, desprovisto de la calidez de antaño. Su esposo, Ricardo, aún dormía, o eso simulaba, en el lecho que ahora les parecía una isla desierta, vasta y solitaria. La rutina era el único puente que los conectaba, un puente corroído por años de resentimientos callados, de heridas que supuraban en el subsuelo de su convivencia. Pero hoy, ese puente se rompería definitivamente. Hoy comenzaría el juicio, que los despojaría de todo, incluso de la dignidad que aún creían conservar. La humillación pública, como una bestia agazapada, esperaba en las puertas del tribunal, lista para devorar los restos de lo que alguna vez fue un matrimonio envidiable, una unión que, para muchos, era el epítome de la felicidad y la estabilidad. La sala del tribunal, con sus imponentes techos altos y la madera oscura pulida por el tiempo, parecía un coliseo moderno, un escenario donde los gladiadores, en este caso abogados y cónyuges, batallaban no por la vida, sino por los pedazos de una existencia compartida. Aurora, vestida con un sobrio traje gris que intentaba disimular la fragilidad de su alma, se sentó al lado de su abogada, la Dra. Elena Ríos, una mujer de mirada penetrante y fama implacable. Del otro lado, Ricardo, con su habitual semblante impávido, estaba acompañado por el prestigioso abogado litigante, el Lic. Javier Morales, conocido por su habilidad para desenterrar los trapos sucios más enterrados. El murmullo de los asistentes, una mezcla de curiosos, periodistas y viejos conocidos de la pareja, llenaba el aire pesado de expectación. Aurora sintió las miradas como puñales, cada una de ellas desnudando su dolor, su vergüenza. Recordó el día de su boda, los votos, pronunciados con la inocencia de la juventud, la promesa de amarse en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ahora, la muerte parecía una liberación comparada con esta lenta agonía pública. El juez, con su voz monótona y grave, dio inicio a la sesión.
un preámbulo formal a la carnicería emocional que estaba por desatarse. Elena Ríos fue la primera en hablar, delineando con precisión y frialdad la petición de divorcio por abandono y maltrato psicológico, apoyándose en años de indiferencia, infidelidades veladas y la progresiva erosión del respeto mutuo. Cada palabra era un golpe, un fragmento de la verdad que Aurora había guardado celosamente, pero que ahora se exponía sin piedad ante el mundo. Mi clienta, Aurora Montiel, ha soportado 3 décadas de un matrimonio que, en sus últimos años, se convirtió en una jaula de oro, comenzó Elena, su voz resonando con autoridad. Una vida de apariencias, donde la fachada de éxito y felicidad ocultaba una realidad de profunda soledad y desprecio. El singuier Ricardo Vidal, en su búsqueda insaciable de poder y reconocimiento, olvidó los pilares fundamentales de una unión: la lealtad, el apoyo y la comunicación. Ricardo, imperturbable, observaba fijamente al frente, como si las palabras no le afectaran. Pero Aurora conocía ese semblante. Era la misma máscara que usaba cuando ella intentaba confrontarlo sobre sus largas ausencias, sus cambios de humor repentinos, la frialdad en sus ojos que había reemplazado el brillo de antaño. El silencio de Ricardo siempre había sido su arma más cruel. Un muro impenetrable que la dejaba gritando en el vacío. Elick Morales tomó la palabra, su voz, grave y persuasiva, buscando desmontar cada argumento. Con todo respeto, su señoría, la narrativa de la parte demandante es, por decirlo menos, una distorsión de la realidad. El singuier Vidal ha sido un esposo ejemplar, un pilar de la comunidad. Un empresario exitoso que siempre proveyó para su familia con generosidad y dedicación. Si el matrimonio enfrentó desafíos, estos fueron intrínsecos a la complejidad de la vida adulta, y no el resultado de una conducta reprobable por parte de mi cliente. El argumento de Morales se centró en la prosperidad económica que Ricardo había brindado, en las comodidades, los viajes, la vida de lujo que Aurora había disfrutado. Describió a Ricardo como un hombre trabajador, un pilar de la sociedad, implicando sutilmente que las quejas de Aurora eran caprichos de una mujer que lo tenía todo. Aurora sintió un escalofrío. Era la misma retórica que Ricardo siempre usaba para invalidar sus sentimientos, para hacerla sentir culpable por su propia infelicidad. La primera testigo fue Margarita, la hermana menor de Aurora, una mujer de espíritu combativo que siempre había visto con recelo la relación de su hermana con Ricardo. Su testimonio, aunque cargado de emoción, fue un arma de doble filo. Describió el cambio en Aurora, la vitalidad que se apagaba, la tristeza en sus ojos, las noches en vela que su hermana pasaba esperando el regreso de Ricardo. Mi hermana, Aurora, ha sacrificado su propia felicidad por mantener esta farsa de matrimonio, dijo Margarita, su voz temblorosa de indignación. Ricardo la ha ignorado, la ha hecho sentir invisible y la ha humillado de formas que solo ella conoce. Él nunca estuvo allí para ella. No emocionalmente, no en los momentos cruciales, pero bajo el interrogatorio incisivo de Elick Morales, el testimonio de Margarita se volvió vulnerable. Morales la cuestionó sobre sus propios problemas financieros, sus resentimientos hacia Ricardo por no haberla ayudado en el pasado, sugiriendo que sus motivos no eran puros, sino impulsados por la envidia o la búsqueda de una parte de la fortuna de Ricardo. Aurora sintió un nudo en el estómago. La estrategia de Morales era clara: desacreditar a cualquiera que hablara en favor de Aurora, pintándolos como interesados o resentidos. Luego vino el testimonio del doctor Alejandro Vargas, un psicólogo que había tratado a Aurora durante los últimos 2 años. Su voz pausada y profesional delineó el cuadro de depresión y ansiedad que afectaba a Aurora, atribuyéndolo al patrón de abuso emocional y negligencia que ella había descrito. El doctor Vargas habló de la gaslighting sutil, de la manipulación psicológica que erosionaba la autoestima de Aurora, haciéndola dudar de su propia cordura, pero Elick Morales, con una sonrisa fría, contraatacó. Sacó a relucir antiguas recetas de antidepresivos de Aurora, insinuando que su estado mental inestable era preexistente al matrimonio, o al menos no era culpa exclusiva de Ricardo. La sala se llenó de susurros. La reputación de Aurora, antes inmaculada, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las insinuaciones. La humillación ya no era solo una sensación, se convertía en una realidad palpable, una ola fría que la envolvía.
Los días siguientes trajeron una avalancha de testimonios que profundizaban en el entramado de secretos y mentiras que sustentaban el matrimonio de Ricardo y Aurora. Elick Morales, con una maestría maquiavélica, comenzó a llamar a testigos, que, bajo el velo de la admiración por Ricardo, revelaban sutilmente los fallos y las debilidades de Aurora. Un colega de Ricardo, un hombre de negocios de apariencia bonachona, testificó sobre la dedicación incansable de Ricardo a su empresa, insinuando que las quejas de Aurora sobre su ausencia eran un reflejo de su falta de comprensión sobre las exigencias del éxito. Ricardo es un visionario, afirmó el testigo. Un hombre que construyó un imperio desde cero. Es natural que un hombre así tenga poco tiempo para los caprichos domésticos. La implicación era clara, Aurora era una mujer mimada, ajena a las verdaderas responsabilidades. Luego vino la cocinera de la casa, una mujer leal a Ricardo por años de generosos salarios. Con una voz aparentemente inocente, describió cómo Aurora pasaba gran parte del día en sus talleres de pintura o haciendo voluntariado. Mientras Ricardo trabajaba sin descanso, la señora siempre tuvo sus aficiones, dijo, y el señor la apoyaba en todo, incluso comprándole los mejores materiales para sus cuadros. La imagen que se construía era la de una mujer ociosa con pasatiempos costosos. Mientras su esposo se deslomaba para mantener el tren de vida a Terore, sentía como su vida, sus pasiones, sus pequeños refugios eran retorcidos y presentados como pruebas de su abandono del hogar, de su falta de atención a Ricardo. Sus acuarelas, que eran su vía de escape y su forma de expresar la belleza que se negaba a morir dentro de ella, se convertían en meras aficiones frívolas. El punto de inflexión llegó con el testimonio de Laura, la antigua secretaria de Ricardo, una mujer joven y atractiva que había trabajado para él durante más de una década. Su aparición en el estrado provocó un murmullo de expectación en la sala. Laura, con una voz suave y una voz de inocencia calculada, comenzó a hablar de la excelente relación laboral que tenía con Ricardo. El señor Vidal siempre fue muy amable y respetuoso, dijo Laura, con una mirada fugaz hacia Ricardo. Trabajábamos muchas horas, a menudo hasta tarde, pero siempre en un ambiente profesional y productivo. Elick Morales, con un guiño casi imperceptible a Ricardo, la guió hacia el clímax de su testimonio. Señorita López, diría usted que el señor Vidal le confió asuntos personales más allá de lo estrictamente laboral. Laura dudó un momento, miró al juez, luego a Ricardo y finalmente a Aurora, con una mezcla de lástima y triunfo en sus ojos. Bueno, sí, a veces. El señor Vidal es un hombre muy solo. Solía hablarme de sus preocupaciones, de la presión que sentía. A veces sentía que yo era la única persona que realmente lo entendía. Las palabras, aunque sutiles, eran devastadoras. Aurora sintió un dolor agudo en el pecho. Las sospechas de años, las noches de insomnio preguntándose dónde estaba Ricardo, con quién, se materializaban en esa voz dulce y esas miradas cómplices. La humillación ya no era solo por su vida personal, sino por la existencia de una otra que había ocupado su lugar, una confidente, una sombra en su propio matrimonio, Elick Morales, sin dar tregua. Preguntó directamente alguna vez él. Sinjet Vidal le comentó sobre la falta de apoyo o comprensión por parte de su esposa, la señora Montiel. Laura bajó la mirada, como si le pesara la verdad. Él solo decía que se sentía incomprendido en casa, que le faltaba ese tipo de conexión profunda que uno busca en la vida. Un murmullo de escándalo recorrió la sala. La máscara de indiferencia de Ricardo se resquebrajó por un instante, un leve temblor en su labio inferior, una mirada de pánico hacia Laura que no pasó desapercibida para Aurora. La imagen de Ricardo, el esposo exitoso e intachable, se manchaba con la insinuación de una infidelidad emocional, si no física. Pero la humillación para Aurora era total. No solo había sido reemplazada, sino que ahora el mundo entero lo sabía. Su dolor íntimo se exhibía como un espectáculo. Elena Ríos, la abogada de Aurora, intentó un contraataque furioso, cuestionando la moralidad de Laura y su relación con Ricardo, insinuando un romance. Pero Laura, instruida por Morales, mantuvo una fachada de profesionalismo y victimismo, negando cualquier relación inapropiada. El daño ya estaba hecho. El momento culminante llegó cuando Elick Morales anunció que llamaría a su último testigo, el propio Ricardo Vidal.
La sala se quedó en un silencio sepulcral. Era inusual que una de las partes testificara en un caso de divorcio tan mediático, a menos que tuvieran una carta maestra que jugar. Ricardo se acercó al estrado, su porte confiado. Su mirada fija en Aurora por un instante, una mezcla indescifrable de desdén y desafío. Elick Morales comenzó con preguntas suaves, permitiendo que Ricardo construyera la imagen del esposo abnegado y exitoso. Ricardo habló de sus sacrificios, de su visión para los negocios, de cómo había sacado a su familia de la nada para darles una vida de privilegios. Su voz era magnética, su relato convincente. ¿Y en todo este arduo camino, señor Vidal?, preguntó. Morales, su esposa, la señora Montiel, ¿cómo contribuyó a su éxito, a su bienestar emocional y personal? Ricardo suspiró. Una actuación magistral de tristeza. Aurora. Siempre fue mi apoyo al principio. Pero con el tiempo, ella se fue, distanciando. Se refugió en sus propios mundos, sus pasatiempos. La verdad es que me sentí solo, muy solo. Me hubiera gustado tener a mi esposa a mi lado, compartiendo mis sueños, mis batallas. Sus palabras eran puñales, revestidos de una falsa melancolía. Aurora sintió que el aire le faltaba. Era la última humillación, ser presentada como una carga, una ausencia, la culpable de la soledad de un hombre que, en realidad, la había abandonado a ella mucho antes entonces. Elick Morales sacó una serie de fotografías. Las proyectaron en la pantalla grande del tribunal. Eran imágenes de Aurora en un hotel, entrando y saliendo con otro hombre. El hombre no era nadie que Ricardo hubiera conocido. Pero las fechas coincidían con periodos en los que Ricardo había estado de viaje de negocios. Señora Montiel, la voz de Morales retumbó en la sala. Puede explicarle a su señoría y a todos los presentes la naturaleza de estas fotografías. Aurora se quedó helada. No eran suyas. Ella nunca había estado en ese hotel y ese hombre no lo conocía. Eran una manipulación, una falsificación descarada, pero el parecido de la mujer en las fotos con ella era asombroso. Una trampa elaborada. Esas fotos no son reales, murmuró Aurora, sintiendo el pánico escalar en su garganta. Es una mentira. Yo nunca he sido infiel a Ricardo. Pero las fotos, vívidas y contundentes, contaban otra historia. La sala estalló en murmullos. La humillación pública era completa. No solo la habían despojado de su dignidad, sino que la habían acusado de la más infame de las traiciones. Ricardo, al lado de Morales, mantenía una expresión de profunda decepción, una máscara de víctima que Aurora no podía soportar. Mientras la sala del tribunal estaba sumida en un caos de murmullos y susurros escandalizados por las fotografías, Aurora sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La acusación de infidelidad, tan vívida en las imágenes proyectadas, era la estocada final, la gota que colmaba el vaso de la humillación. Su abogada, Elena Ríos, intentaba en vano refutar la evidencia, pero el daño ya estaba hecho. La reputación de Aurora, ya mermada por los testimonios anteriores, se derrumbaba por completo. En medio de la confusión, una figura inesperada se levantó de la galería de espectadores. Era Pedro, el viejo jardinero de la finca de Ricardo, y Aurora, un hombre humilde que había trabajado para ellos durante más de 40 años, un testigo silencioso de la ascensión y caída de su matrimonio. Nadie le había prestado atención hasta ahora. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la lealtad, mostraba una expresión de profunda tristeza y determinación. Su señoría. Con su permiso, exclamó Pedro con una voz sorprendentemente firme para su edad, interrumpiendo el alegato de Elick Morales. El juez, sorprendido por la interrupción, lo miró con severidad. Señor, guarde silencio o tendré que ordenar su desalojo. No puedo. Señoría, respondió Pedro, su voz quebrándose, ligeramente pero sin vacilar. He visto demasiado. Y esto es una injusticia. Esas fotos son una mentira. Un silencio denso cayó sobre la sala. Todos los ojos se posaron en Pedro. Ricardo y Elick Morales lo miraron con incredulidad y furia, como si un fantasma del pasado se hubiera materializado. ¿Qué sabe usted, anciano?, espetó Elick Morales, con desprecio. Pedro ignoró la provocación y se dirigió directamente al juez. Yo soy Pedro, su señoría.
He trabajado para la familia Vidal por más de 40 años. Conozco cada rincón de esa casa, cada rutina, cada secreto. Y sé la verdad sobre esas fotografías. El juez, intrigado por la inusual interrupción y la convicción en la voz del jardinero, permitió que Pedro hablara bajo protesta de Lic Morales. Esa mujer de las fotos, comenzó Pedro, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. Sí, que se parece a la señora Aurora. Muchísimo. Pero no es ella. Esa es Marina, la hermana menor del señor Ricardo. La revelación cayó como una bomba. Un estruendo de voces llenó la sala. Ricardo palideció y el Lic Morales, por primera vez, perdió su compostura, un tic nervioso en su ojo. Pedro continuó, su voz cobrando fuerza. La señora Marina venía a la casa con ese hombre que está en las fotos muchas veces. Cuando el señor Ricardo estaba de viaje y la señora Aurora estaba en sus talleres o con sus amigas. Ella se vestía con ropa de la señora Aurora y se ponía sus gafas de sol grandes para que no la reconocieran bien. Yo los veía, señoría. Siempre creí que era la señora Aurora y me extrañaba, pero luego me di cuenta de que era Marina. Ella y ese hombre tenían un romance. Y la casa era el escondite perfecto. El relato de Pedro era devastador. No solo desmentía la infidelidad de Aurora, sino que exponía la doble vida de la propia hermana de Ricardo. La ironía era cruel. Ricardo había usado una falsedad basada en la indiscreción de su hermana para humillar a su esposa, Elena Ríos, la abogada de Aurora. Se recuperó rápidamente del shock y aprovechó la oportunidad. Su señoría, solicitamos un receso inmediato para investigar esta nueva evidencia y citar a la señora Marina Vidal a declarar. El juez, visiblemente conmocionado por el giro de los acontecimientos, concedió el receso. La sala se vació lentamente, pero el aire seguía vibrando con la onda expansiva de la revelación de Pedro Ricardo. Furioso y humillado, se abalanzó sobre el Lic Morales, susurrando amenazas. El plan perfecto se había desmoronado por la intervención de un viejo jardinero Guerore. Por su parte, miraba a Pedro con lágrimas en los ojos. El viejo jardinero, con una sonrisa triste, asintió levemente. La verdad siempre sale a la luz. Señora, siempre. El juicio se reanudó días después con un ambiente completamente diferente. Marina Vidal fue citada a declarar y su testimonio, aunque inicialmente evasivo, se derrumbó bajo el peso de las pruebas presentadas por Elena Ríos, incluyendo registros de cámaras de seguridad de los hoteles que Pedro había mencionado, confirmando sus encuentros. La humillación se había volteado, ahora cayendo con todo su peso, sobre Ricardo y su familia. La prensa se deleitaba con el escándalo, publicando titulares sobre la doble traición de los Vidal. Ricardo, despojado de su máscara de respetabilidad, fue expuesto como un manipulador que había intentado destruir la reputación de su esposa, para asegurar una victoria en el divorcio y evitar pagar una compensación justa. El desenlace, que se esperaba doloroso para Aurora, se volvió un triunfo amargo. El juez falló a favor de Aurora, otorgándole una generosa compensación económica y el reconocimiento de su sufrimiento. El matrimonio de 30 años terminó no con una simple disolución, sino con una explosión pública de verdades ocultas y traiciones. La humillación que Ricardo intentó infligir a Aurora regresó a él con una fuerza devastadora, desenmascarando su verdadera naturaleza ante el mundo. Guerore, al salir del tribunal, no sintió alegría, solo un profundo agotamiento y una extraña sensación de liberación. La vergüenza se había ido, reemplazada por la cruda realidad de una vida que se reiniciaba. El desenlace fue, sin duda, inesperado, pero al final, la verdad, aunque dolorosa, le había otorgado la libertad que tanto anhelaba. Los meses siguientes al juicio, Aurora se retiró a la finca de sus padres en el campo, lejos del bullicio de la ciudad y las miradas curiosas. Pasaba sus días pintando. Sus pinceladas ahora más libres, más vibrantes. Había vendido la casa, que compartía con Ricardo, y donó una parte de la compensación a refugios para mujeres víctimas de violencia emocional, canalizando su dolor en un propósito. Pedro, el jardinero, a quien había agradecido profundamente, se había jubilado, y a menudo la visitaba, compartiendo anécdotas y plantando nuevas semillas en el jardín de la finca, un símbolo de los nuevos comienzos. Ricardo, por su parte, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su reputación se hizo añicos, sus negocios
Sufrieron un duro golpe y la relación con su hermana Marina quedó irremediablemente rota. El imperio, que tanto había valorado, se desmoronaba lentamente. Kerore, al atardecer, solía caminar por los campos, el aire fresco llenando sus pulmones. Pensaba en los 30 años que habían pasado, en el amor que se marchitó, en la humillación, que casi la destruye, pero también pensaba en la resiliencia, en la verdad que encontró un camino para salir a la luz y en la inesperada libertad que ese desenlace le había traído. El amor, había aprendido, no era una jaula, sino un jardín que necesitaba ser cultivado con verdad y respeto, un jardín donde ahora, finalmente, ella podía plantar sus propias semillas de felicidad. Esperamos que esta historia haya resonado contigo y conmovido tu espíritu. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a que te suscribas a Voces del Tribunal, dejes tu me gusta y compartas este episodio con aquellos que valoran las historias que, aunque a veces dolorosas, revelan la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo a la luz estas narrativas que, más allá de la ficción, nos invitan a reflexionar sobre la justicia, la verdad y la complejidad de las relaciones humanas. Hasta la próxima historia.